Hola, me llamo Facundo Lobo y esta es una presentación para ver las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de crear un sistema operativo de tiempo real. Comencemos. Muy bien, en esta primera parte vamos a ver el hardware, las consideraciones que hay que tener en cuenta. He preparado un esquema conceptual con los temas importantes que abordaremos a la hora de considerar el hardware. Tenemos los componentes de su arquitectura, los tipos de memoria y el tiempo de acceso a dicha memoria, también los tipos de dispositivos de entrada-salida. ¿Qué es el hardware? El hardware es el componente físico que alberga nuestro sistema operativo. Aquí tenemos un ejemplo en una imagen donde podemos ver la fuente de poder, el procesador, el CPU, la memoria, la tarjeta de memoria, todos son componentes de una PC ordinaria que todos ya conocemos. Bueno, esa sería la parte que es el hardware, el sistema físico, lo que yo puedo tocar de la PC. Hardware, su arquitectura. Como podemos apreciar, tenemos un mapa conceptual de su arquitectura básica, en donde contamos con una CPU, memoria, dispositivos de entrada-salida y buses de datos y direcciones. Hardware, memoria. Es importante conocer las características de la memoria a la hora de diseñar un sistema de tiempo real. Una de las características más importantes es el tiempo de acceso a memoria. Este es un proceso en el cual consiste en el que la unidad central de procesamiento, CPU, solicite un dato de una celda de memoria y este esté disponible para la CPU. Hardware, memoria, tiempo de acceso a memoria. Transferencia de datos. Con esto nos referimos al tiempo de acceso a memoria en el cual los datos son enviados de un lugar a otro. Hardware, memoria, tipos de memoria. Tenemos dos tipos de memoria, las RAM y las ROM. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta el procesador, además de otras unidades, porque puede leer o escribir en una posición de memoria. Las RAM pueden ser dinámicas o estáticas. Las ROM es la memoria de solo lectura. Es capaz de almacenar instrucciones y datos de forma permanente, a diferencia de la memoria RAM, que es del hardware, entrada, salida y sus tipos. Un sistema de tiempo real necesita de dispositivos externos para poder comunicarse con el exterior. Estos dispositivos se los comprende como entrada y salida para el sistema. En esta segunda parte veremos sistemas operativos de tiempo real, las consideraciones que deberemos tener en cuenta. ¿Qué es un sistema operativo de tiempo real? Bueno, es un conjunto de programas con el objetivo de permitir al usuario que pueda comunicarse con el ordenador. O sea, es como una interfaz entre la persona y el ordenador. Así él puede ingresar datos y ver resultados. También son llamados SOTR o RTS por sus siglas en inglés y tienen restricciones de tiempo. O sea, tiene un cierto tiempo determinado para entregar las respuestas y es determinista. Un proceso es una abstracción de un programa, o sea, cuando se hace una ejecución de un programa, es una instrucción de la es planificado por el PBC, que es el control de base de proceso, para que ninguna tarea sea conflictuada por otra. Y tiene una estructura que es un estado, una entidad, atributos y recursos. Un TH-READ es similar a un proceso, o sea, sirven para dividir un proceso para su ejecución. Cada TH-READ contiene un estado, un contador, una pila y una copia de recursos. ¿Cuáles son las funciones que debe proveer un sistema operativo de tiempo real? Los sistemas operativos de tiempo real proveen tres funciones con respecto a los procesos o tareas. La primera, que sería la planificación, determina qué tarea será la próxima en correr en el sistema multitarea. La segunda es despacho o expedido.
Realiza la administración para comenzar la tarea. Y por último, la intercomunicación y sincronización. Asegura que las tareas cooperen entre sí. Los estados de un proceso pueden ser uno de los siguientes: dormido, listo, ejecutándose, suspendido, bloqueado y terminado. ¿Qué es la planificación de procesos? Bueno, la planificación de procesos. Esta es una función fundamental en un sistema operativo. Existen dos tipos de planificación. Tenemos la pre-runtime. En esta programación es previa al tiempo de ejecución. El objetivo es crear un horario factible que garantice el orden de ejecución de los procesos y evite la simultánea, o sea, varios procesos ejecutándose al mismo tiempo. La programación previa al tiempo de ejecución también tiene en cuenta el costo de la sobrecarga. Y luego tenemos la runtime. Es la programación en tiempo de ejecución. Se asignan prioridades estáticas y se asignan recursos con prioridad. La programación en tiempo de ejecución se planifica durante la marcha, porque los procesos tienen atributos que van cambiando en el tiempo, y eso le daría un lugar para su ejecución o su bloqueo. En muchos casos, los recursos pueden ser utilizados por una tarea a la vez, o sea, leer o escribir, y no pueden ser interrumpidos. Se daría serias complicaciones si la tarea estuviera controlando un sistema embebido. Por eso se crean mecanismos para la prevención de colisiones. Estos son llamados semáforos. Es el método más común para proteger las regiones críticas. Es una ubicación de memoria que actúa como llave para esa protección. Tiene dos operaciones. El wait es la espera, encierra un proceso y lo ejecuta hasta que la señal cambie. Y signal es una variable que es utilizada como la señal. El deadlock. El deadlock es una situación que se presenta cuando muchas tareas compiten por uno o más recursos. Este es un problema grande, ya que no siempre se puede detectar con pruebas y además ocurre con muy poca frecuencia. Esto daña el rendimiento en tiempo real. Existen distintas técnicas para poder evitarlo. Por ejemplo, minimizar el número de regiones críticas y su tamaño. Además, todos los procesos deben liberar cualquier bloqueo antes de volver a su función llamada. No debe suspenderse ninguna tarea que controle la región crítica. Anteriormente ya vimos que era una región crítica. Y todas las regiones críticas deben ser libres de errores. Pero estas soluciones mencionadas son difíciles de lograr para un programador. No obstante, existen otros métodos para poder solucionar esta situación. Una de las soluciones es el algoritmo del banquero. Este algoritmo se utiliza para evitar situaciones no seguras que pueden llevar a un deadlock. Podríamos hacer una analogía de cómo funciona un banco cuando depositamos dinero y al extraerlo, teniendo en cuenta las limitaciones de entregar el dinero a una gran cantidad de personas. O sea, el número de recursos que necesitan los procesos nunca debe exceder a un número de recursos disponibles. La cantidad de tareas debe ser conocida de antemano. Administración de memoria. Este es un tema que se suele pasar por alto y es importante tanto en términos como el uso de memoria por parte de tareas o programas, como los requisitos del sistema operativo para que pueda funcionar. Un programa usa memoria implícitamente cuando solicita memoria de almacenamiento dinámico, o sea, cuando se está ejecutando, en tiempo de ejecución. Además, una asignación dinámica peligrosa de memoria puede destruir el determinismo temporal y causar un deadlock.